¿Ha tenido usted contacto con personas cercanas al gobierno de Biden? ¿Qué recomendaciones le ha hecho sobre las relaciones entre ambos países? Si tienen que haber temas predeterminados o es sencillamente le han pedido regresar a la política que llevaba el presidente Obama cuando Biden era su vicepresidente. No hemos dicho eso. Al contrario, siempre hemos tenido oportunidad de hablar con personas que hoy día están dentro de la administración. Precisamente hoy en la mañana le presentamos nuestras recomendaciones que aparecen en el papel que hoy publicamos. Se las presentamos a la Casa Blanca, pero no estamos diciendo automáticamente que se regrese a las políticas de Obama de una forma unilateral y no se haga más nada, sino lo que estamos emitiendo un llamado a ambos gobiernos, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Cuba, que es imprescindible buscar una política y hacer reformas y cambios que lleven a una política que no sea sujeto a los ciclos políticos de Estados Unidos. Es inconcebible para Cuba y sobre todo para el pueblo cubano, que al final del día es el que paga el precio de todo esto. El pueblo cubano que no tenga que estar sujeto a que si hoy es un republicano, mañana es un demócrata, que si hoy es Biden, que si pasado mañana es otro fulano de tal. Que la política de Cuba sea duradera, sea estable y sea predecible, de forma que le permita a Cuba y a los cubanos hacer los cambios que Cuba necesita, sin presiones del exterior, pero de una forma que las políticas del exterior conduzcan y fomenten y sean favorables a los cambios que necesita hacer Cuba, tanto cambios económicos como cambios sociales, como cambios políticos. Entonces, lo que es particularmente interesante de este papel que publicamos hoy es que es un llamado a ambos gobiernos a tomar estas medidas, no en un sentido de condicionalidad. No es que tú tengas que hacer esto para que yo haga esto, que yo hago esto si ustedes hacen esto, sino es que de una forma paralela ambos gobiernos tomen las medidas que necesitan tomar para restaurar una relación saludable, una relación bilateral y una relación perdurable y que perdure y sobreviva los cambios políticos que hemos visto a través de los años. Saladrigas, hay otro grupo de personas también cubanos que residen aquí y residen fuera de la isla, que han hecho pública otra carta diciendo que no mostró resultados o no mostró los resultados que quería el presidente Obama en el anterior acercamiento y están cuestionando el hecho de que no se pidan condiciones favorables para la sociedad civil cubana antes de Estados Unidos dar su paso. ¿Por qué debe ser de ambas partes? Y esas señales que ellos buscan, de ninguna manera el gobierno cubano lo va a dar antes de que exista un diálogo. Bueno, nosotros, primero que nada, nosotros nunca criticamos a otros grupos de cubanos americanos. Creemos en una democracia, creemos donde diversos puntos de vista, porque al fin y al cabo yo creo que todos estamos unidos en un objetivo a largo plazo, el bienestar de Cuba y las libertades de Cuba y una economía pujante para Cuba. La diferencia es en las estrategias y las medidas que nos ayudan a llegar allí. Lo que diferimos es que para Cuba no existe una bala de plata, no existe una medida, dos medidas que van a redundar en una democracia mañana. Si usamos eso para medir el éxito de una política o de otra, en realidad llevamos 60 y tantos años sin resultados ninguno. Entonces, si la política de Obama, que duró apenas un año antes que Trump la revertiera, no dio resultado, yo te puedo decir que la política de cerrazón, de aislamiento, de sanciones, etcétera, tiene 60 años de haber sido intentada y tampoco ha dado resultados ninguno, como no los ha dado en Venezuela, ni los ha dado en Cuba, ni los ha dado en ninguna parte. Esas políticas sencillamente no funcionan. Lo que queremos nosotros, y le hemos pedido a la administración Biden, que escuche las múltiples opiniones que hay dentro de la comunidad cubanoamericana. No hay una sola, ni hay dos, ni hay tres, hay muchas. Hay muchos puntos de vista, todos legítimos, todos válidos, y la administración debe escuchar todo eso y formular su propia política de acuerdo a como ellos vean lo mejor para Estados Unidos y lo mejor para Cuba y para su pueblo.
Dentro de eso nosotros hemos emitido nuestras recomendaciones, pero hay espacio para que otros hagan lo mismo. Saladrigas, ¿ha notado usted que la administración de Biden no tiene el tema cubano como prioritario dentro de los cambios que quieren efectuar durante sus primeros 100 días? Yo no te puedo decir con certeza. Yo creo que el presidente Biden hizo varias promesas de campaña que yo creo que las va a cumplir, como revertir las políticas durante el periodo de Trump que específicamente causaban un daño desproporcionado al pueblo cubano. Las limitaciones de los viajes, las limitaciones de la remesa, limitar las ciudades a los que pueden viajar los cubanos americanos de Miami. Antes se podía ir a toda Cuba, ahora solamente a La Habana. Todo eso hay que revertirlo y yo creo que la administración Biden lo haga relativamente rápido. Prioridad es un tema muy difícil porque tú miras las cosas desde el lente, no de nosotros los cubanos, donde creemos que Cuba es el todo, es el meollo de nuestras vidas, pero para otros el tema de Cuba es un tema secundario. Entonces hay que entender de que hay muchas prioridades en el mundo y que en ese sentido Cuba no va a ser la prioridad más importante. Pero yo creo que el presidente Biden tiene mucho interés en el pueblo cubano, mucho interés en el impacto que tiene Cuba en toda la política regional de América Latina. Y yo creo que tiene un interés en hacer lo mejor que ellos consideren y que él considere para el pueblo cubano. El bienestar del pueblo cubano es la prioridad, Mario. Una política donde se use al pueblo cubano como cohetes de guerra, la política de olla de presión, candela al jarro hasta que el pueblo reviente. Eso me luce a mí una política sin sentido ético, sin fundamento ético y sin sentido de efectividad. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano es el único actor, no nosotros en el exilio, el pueblo cubano es el único actor capaz de determinar su futuro dándole tiempo y dándole oportunidades. Ese pueblo cubano hay que reforzarlo con información, con intercambio, con comunicación y con recursos. Y eso es lo que nosotros queremos, que haya una apertura hacia Cuba, donde ese pueblo cubano pueda ir buscando su autonomía y buscando su propio desarrollo en el futuro de Cuba. Una última pregunta, Saladrigas. ¿Piensa usted que en medio de una de las peores crisis económicas por la que ha atravesado Cuba, el actual gobierno cubano esté dispuesto a hacer cambios en su estructura económica, a hacer cambios en su prioridad hacia las libertades políticas de sus ciudadanos en pos de aminorar el efecto tanto de las medidas de Estados Unidos como los efectos del propio bloqueo interno que tienen ellos para con la gente? El desastre económico de Cuba es combinación de tres factores: el embargo interno y las políticas absurdas del propio gobierno cubano, la pandemia y las medidas que tomó Trump contra el gobierno cubano, que fueron devastadoras para el sector privado incipiente de Cuba y para el pueblo cubano. Eso ha sido el desastre. Pero yo veo dentro del desastre que tenemos hoy día, yo veo grandes oportunidades. Yo veo oportunidad para que líderes cubanos se den cuenta de que perdieron una gran oportunidad durante el periodo de Obama de seguir reformando la economía y el sistema cubano para crear un momento político a favor de las reformas en Estados Unidos. Y la urgencia que ha demostrado la pandemia y las otras cosas, yo creo que funcionan para crear un ambiente yo creo que es mucho más propicio para que Cuba empiece a tomar reformas significativas dentro de Cuba, tanto sociales como políticas como económicas, que nos lleven a un cambio gradual. No podemos, yo creo que es absurdo esperar un cambio radical, es difícil, pero un cambio gradual donde cada vez existen mayores espacios para que el pueblo cubano y la sociedad civil vaya tomando las riendas de su futuro. Y yo creo eso más factible ahora que nunca, y por eso me siento optimista que con cierta receptividad por parte del mundo, de Europa y de Estados Unidos, ahora con la administración Biden, encontremos un clima favorable para un proceso transitorio exitoso y efectivo.